y bienvenidos al comienzo de este ciclo de programas que vamos a llamar Estos Grandes Viejos. Estoy en compañía del profesor Jaime Oviedo y vamos a ir trabajando, comentando, mostrando libros que se refieren a cada uno de estos personajes que vamos a ir escogiendo, los grandes viejos de la historia de Chile. Cuando sean esas grandes mujeres las vamos a llamar las grandes señoras. Jaime, muchas gracias por querer estar compartiendo conmigo en este programa. Gracias a usted, profesor, por invitarme a concursar en esta iniciativa de divulgación y difusión histórica tan necesaria en estos tiempos en nuestro país y sobre todo para las nuevas generaciones, que hay un olvido, ¿verdad? Hay una omisión tan grave en destacar estos grandes personajes de nuestro quehacer histórico. Y necesitamos mostrar biografías que sean de auténtico ejemplo, ¿no? Como bien dice Jaime, para los mayores que también necesitamos mantener a lo largo de nuestra vida nuestros ideales y nuestros comportamientos, y para los más jóvenes para que los conozcan. ¿De quién vamos a hablar hoy día, Jaime? Bueno, hoy día vamos a hablar de un gran patriota, un gran republicano, un hombre, un estadista, un auténtico estadista, statesman, como dicen, ¿verdad?, los norteamericanos y los ingleses, don Manuel Montt Torres, quien fuera uno de los grandes presidentes de los decenios del periodo conservador, 1851 a 1861, un hombre que viene de la provincia, ¿verdad?, y que viene a Santiago a formarse intelectualmente en las aulas del Instituto Nacional. ¿Dónde nació don Manuel, Jaime? Bueno, don Manuel Montt nace en Petorca, en un sector de valle agrícola. Hoy día Petorca es un pequeño pueblo. Así es. A comienzos del siglo XIX, cuando nace don Manuel, debe haber sido un caserío. Un caserío, ¿verdad? Una aldea, como se dice. Ciertamente. Y ahí tenía su padre, ¿verdad?, inversiones agrícolas muy importantes. En general, la familia Montt fue una familia muy ligada al agro y a la tierra. Y ahí entonces nace este niño, se empieza a formar, ¿verdad?, en el seno familiar, con una familia muy tradicional chilena. Y en la edad en que ya está apto para iniciar la educación formal, lo inscriben, ¿verdad?, acá en Santiago. Un tío de él es el apoderado, ¿verdad?, lo que hoy día llamamos el responsable legal, por decirlo así. Y este niño inicia, ¿verdad?, su vida escolar en el Instituto Nacional haciendo un largo trayecto. Oye, le van a decir, palabra que hoy día no se puede usar, le van a decir el negro, es curioso, ¿ah? Incluso a lo largo de toda su vida, siendo después, como vamos a comentar, un destacadísimo hombre público, para sus detractores es el negro. ¿Por qué? Bueno, porque la raza, digamos, castellano-vasca, prevalece, digamos, la tez más clara. Y este niño, ¿verdad?, que venía del interior, que venía a quebrar un poco el paradigma de los líderes de la época. Y no era particularmente alto tampoco. No, era bastante chatito, diríamos, en Chile, ¿eh? Entonces, claro, era un poco un término como para opacar, entre comillas, ¿verdad?, a este joven que se estaba destacando, tan propio de nuestro país, ¿verdad, profesor? El chaqueteo, ¿no? ¿Por qué querían opacar a...? Era un jovencito que, como tú bien decías, hacía sus primeras armas en el Instituto Nacional. No solamente ahí estudió su carrera de Derecho, porque la carrera universitaria se estudiaba al interior del instituto. Además, todavía no existía la Universidad de Chile, estaba la Universidad de San Felipe, pero la carrera se estudiaba en el instituto. Y después fue nombrado sucesivamente hasta alcanzar el cargo de rector del instituto muy jovencito. ¿Por qué la gente comenzó a tenerle esta distancia a don Manuel? Yo creo que ciertamente porque él fue una persona que, como decíamos, partió de abajo, por decirlo así. Se formó en la educación pública de la época y claramente esto incomodaba a los prohombres, ¿verdad?, del sector pelucón. Y además que fue... En rigor fue el primer presidente civil de una saga de presidentes, ¿verdad?, uniformados, de Manuel Bulnes, ¿verdad? Bueno, desde los directores supremos, desde José Miguel Carrera, que no tenía ese cargo, pero desde Francisco de la Lastra en adelante, el primer director supremo, ciertamente, todos militares, así que, como tú dices, el primer presidente civil. Exactamente. Y la verdad es que fue una generación que empezó a irrumpir en la política con un discurso muy interesante, ¿verdad?, que
de progreso material, y que fue un testimonio de ellos mismos. El caso también de Antonio Vara, ¿verdad? Que fueron un binomio entre los dos muy, muy afiatados. Él formó una familia muy notable, ¿no? Ciertamente. Don Manuel. Así es, pues tuvo muchos hijos, 13, algunos fallecieron. Recordemos, en esa época los avances de la medicina eran bastante precarios. Morían muchos niños. Morían muchos porque eran atendidos por antes del año de vida. Claro. Quizás sea bueno recordar que todavía por allá por 1910, muchos años después de la muerte de don Manuel, la tasa de mortalidad infantil en Chile era del 383 por 1000. O sea, más de 1 de cada 3 niños moría antes del año de vida. Así es. Con lo cual no es extraño que en la familia de don Manuel, como en la familia de don Andrés Bello, por ejemplo, varios niños hayan muerto, pero a los pocos días o meses de su nacimiento. Así es. Entonces, esta familia... ¿Quién se casó, don Manuel? Bueno, se casó con su prima, Rosario Mongo Yenechea. Que era bastante menor que él, ¿no? Muy menor, dicen los biógrafos autorizados, que va prácticamente una generación menos, o sea, 12, 13 años menos que él. Y se cuenta una anécdota, que él un día llegó a la casa de sus tíos y apareció esta niñita, ¿verdad?, ahí entre medio en el encuentro familiar, y ella, con una decisión y con un desplante, ¿verdad?, le dijo: algún día yo voy a ser tu esposa. Y él como que se rió, porque era una... Y así fue, ¿eh? Claro, esto era una usanza de la época, hay que decirlo también, ¿eh? Se casaban entre primos, y con bastante diferencia de edad, y niñitas muy jóvenes. Así es. Muchas de esas excelentes anécdotas están en este libro magnífico de Cristóbal García Huidobro, el Yo Montt, una biografía escrita con mucha gracia y de manera muy bien fundada, ¿no? Existía un libro antiguo de Januario Espinosa, pero que ya está completamente superado. Y ahí se cuenta, para que hablemos un poquito del carácter de don Manuel, esa anécdota tan simpática de don Manuel recibiendo a las 2, 3 de la madrugada a uno de sus hijos, que era parrandero, carretero, y que habitualmente llegaba tarde en los días de fin de semana, y como había un nochero, bueno, él tocaba la puerta, el nochero le abría habitualmente, pero en esa oportunidad don Manuel le quiso dar una lección. Y cuando tocó la puerta le abrió don Manuel mismo. Y: padre, ¿qué hace usted aquí? Estaba don Manuel con camisón, con bonete con pompón, con una palmatoria. Y don Manuel le quiso dar una lección, decirle a su hijo que tuviera en consideración que a esa hora el nochero todavía tenía que estar en la casa para abrirle a él, y que no se podía ir a su propia casa en el barrio La Chimba, y que por lo tanto tenía que darse cuenta del respeto que implicaba el horario de otra persona, que era, se decía en esa época, un sirviente, pero que por el hecho de ser sirviente no podía pasar a constituirse en un esclavo. Así era el carácter de don Manuel, ¿no? Extremadamente exigente. Exigente, y siempre enseñando con el ejemplo, ¿verdad?, con la virtud cívica, con la sencillez, con la simpleza. Bueno, un hombre que venía, ¿verdad?, de esa realidad rural chilena tan clásica de mediados del siglo XIX, y con una impronta de austeridad muy notable. Es decir, él, incluso la primera casa que tuvo, lo relata también aquí Cristóbal García Huidobro en su texto, fue una casa muy modesta en el centro de Santiago, y una pariente de su señora le ofreció, ya cuando la familia creció, ¿verdad?, y empezó a extenderse notablemente, una casa habitación un poquito más holgada, más cómoda, que hasta el día de hoy existe en el centro de Santiago, ahí en la calle Merced, a media cuadra de la Basílica de la Merced. Está, como bien dice Jaime, la casa de don Manuel todavía en pie, aunque por dentro podría ser un museo maravilloso, ¿no? Conocer la casa de uno de los más grandes, si no el más grande presidente de la República en todo el siglo XIX, y uno de los hombres de mayor trayectoria. Vamos a comentar un poquito sobre él después en cuanto a su desarrollo político, pero bueno, no hay una serie de locales comerciales adentro, una especie de tenderetes, ¿no? Está solamente la fachada, por lo menos se conserva la fachada. Don Manuel logró, Jaime, insertarse, a pesar de este rechazo inicial, en la vida política chilena por su talento, por sus condiciones. ¿Qué cargo fue ocupando? Bueno, él fue ocupando diversos cargos: diputado, senador, ministro de Estado, hasta llegar a ser presidente de la República. Y también, dentro del ámbito educativo, lo que es bastante interesante, haciendo el paralelo hoy día, fue profesor del Instituto Nacional, como bien decía usted, uno de los entes rectores de la educación chilena en esa época. Fue inspector
estuvo dentro de los equipos directivos y finalmente fue rector del Instituto Nacional, lo que para el equivalente en la época, para que entiendan nuestros telepensantes y telespectadores, es como que dijéramos hoy día prácticamente el ministro de Educación, porque era una autoridad moral, ética y de formación intelectual en el país, pero de una gran autoridad en su discurso, en su palabra. Y esto antes de los 30 años. Efectivamente, muy no pensemos en que estamos hablando de un Manuel Montt de 55 años que llega a ser rector del Instituto Nacional, sino que tenía menos de 30 años. Y a continuación, como bien decía Jaime, diputado, ministro de Estado en numerosas oportunidades, ejerciendo la titularidad del Ministerio del Interior durante Manuel Bulnes, siendo subrogante de otros ministerios y presidente de la Corte Suprema, además, porque ingresó como ministro de la Corte y llegó a ser el presidente de la Corte. O sea, fíjense, don Manuel presidió la República, la Corte Suprema, y además fue presidente de una de las dos ramas del Congreso, fue presidente de la Cámara de Diputados. Nunca presidió el Senado, aunque fue senador. Y además tuvo una destacada participación internacional, ¿no? Así es, pues en el Congreso de Lima, cuando se produce el conflicto de las Islas Chinchas, por allá por el año 1860, en la década del siglo XIX, en pleno del siglo XIX, España, ¿verdad?, quiere reclamar estas islas y se produce una reacción de todo el frente americano, de todo el continente latinoamericano, de los países que se habían escindido de España, ¿verdad?, se habían independizado de España, en defensa de Perú, pero en el fondo una defensa corporativa de todo el continente, y ahí se cita un congreso de plenipotenciarios que establece un acta donde se establece, ¿verdad?, el derecho de los pueblos latinoamericanos a su independencia y a defenderse de esta agresión, que ellos consideran, de la monarquía española en ese momento. Lo notable, es bueno que lo recordemos, es que esa tarea la realizó don Manuel después de ser presidente de la República. En efecto, claro. O sea, esta idea que algunas personas tienen de que cuando se alcanza la máxima dignidad, después, bueno, solamente viene un cargo en Naciones Unidas, se me cerró un ojo, solamente viene un cargo en Naciones Unidas, convertirse en Capitán Planeta o en madre de todos los derechos, en fin, denominaciones graciosas que se usan para ciertos personajes. No, don Manuel estuvo dispuesto a bajar en la escala del servicio público con tal de seguir sirviendo. Y por lo tanto, una vez que abandonó la presidencia de la República en 1861, ocupó esta tarea de ministro plenipotenciario, aceptó ser candidato a senador y recuperó su posición como presidente de la Corte Suprema. Ahí tuvo, desgraciadamente, uno de los tantos quebrantos que padeció en su vida, porque los grandes hombres son probados en grandes momentos, y los podemos llamar así, grandes hombres, porque pasan con heridas, por supuesto, a través de esos grandes momentos. Exacto. Y uno de esos momentos de quebranto tremendo fue la acusación de la que fue objeto don Manuel y los otros 4 ministros de la Corte Suprema por notable abandono de sus deberes a finales de la década de 1860. Esa acusación prosperó en la Cámara y después fue rechazada en el Senado porque era por completo infundada, no tenía ningún fundamento de ninguna naturaleza. Pero además don Manuel tuvo otros quebrantos, ¿no es cierto? Padeció 2 movimientos así es, pues, militares en su contra. Claro, bueno, antes de asumir como presidente ya tuvo, ¿verdad?, un movimiento, ¿verdad?, en 1851, o recién asumido prácticamente, donde hubo una pugna por un general José María de la Cruz, que había sido el candidato derrotado. El candidato derrotado, claro, exactamente. Y se genera un trastorno cívico-político muy severo que él logra sofocar rápidamente con el principio de autoridad, hoy día tan escaso, ¿verdad?, haciendo un links con la contingencia también, ¿verdad?, y él logra, ¿verdad?, enrumbar el destino de la República en el concepto del orden y el progreso, cosa que es muy notable. A pesar de todos estos movimientos insurreccionales que siguieron latentes de alguna manera, pero él, a través de una visión de estadista, supo aplicar la herramienta que estaba a la mano, que era el estado de emergencia, el estado de sitio, digamos. Estado de sitio. El estado de sitio, claro, la Constitución de 33 era el estado de sitio. Y además lo defendió
el presidente saliente de la República, don Manuel Bulnes, que se subió arriba del caballo para ir a defender Eso es muy la notable. institucionalidad. No se desentendió. Eso es muy Y notable. después tuvo que enfrentar una segunda sublevación en 1859. Efectivamente, en 1859 otro movimiento, este es un movimiento insurreccional a nivel de las provincias, ¿verdad? Que nace en Coquimbo, lo que hoy día es la región de Coquimbo, curiosamente, En Copiapó. perdón, en Copiapó, perdón, tiene toda la Los razón, Mata y los Gallos. Los Mata y los Gallos, sí, correcto. Se extiende hacia Coquimbo. Sí, tiene una vertiente justamente que se expande hacia la actual región de Coquimbo. Y ahí también él tiene que imponer, ¿verdad?, nuevamente, digamos, reprimir estos brotes de anarquía, y logra también salir airoso de esa situación utilizando las herramientas que le entregaba el Estado de Derecho de la época para volver nuevamente la marcha del país a la normalidad, al desarrollo institucional, y entregar el país en una situación realmente expectante desde el punto de vista del avance material, económico, político, cultural, de una manera, tal como reseñaba el profesor, realmente espectacular para la América Latina, incluso de esa época. Se constituye en un... Y aquí también, profesor, si me permite, entender de que también con Manuel Montt se consolida, ¿verdad?, este concepto de que el poder militar se somete al poder civil. Decíamos al inicio de nuestro programa que los presidentes anteriores, la mayoría habían sido presidentes militares, por lo tanto este era un tremendo desafío para la institucionalidad naciente con la Constitución de 1833. Y esto va a ser una nota muy importante, incluso en el concierto latinoamericano. Es decir, los militares chilenos se someten, ¿verdad?, a la institucionalidad, incluso en más, tal como decía usted, le prestan el brazo armado de la República al presidente para someter cualquier acto que esté fuera del marco institucional adecuado. Es algo que don Diego Portales había querido establecer muy rotundamente. Lo padeció él, lo padeció finalmente con su vida en el Alto del Barón, pero quedó marcado a fuego en estos jóvenes que él había ido buscando, entre ellos Manuel Montt y Antonio Vara, que había que mantener la institucionalidad consolidándola a través de los civiles, pero siempre con el respaldo, para defenderla, del poder militar cuando viniera al caso. Así sucedió en el famoso motín de 1851, sucedió, como ya hemos comentado, en 1859. Pero don Manuel no solamente tuvo que enfrentar situaciones de naturaleza bélica, en un caso de un conflicto civil, en otro caso de una guerra civil, hay una distinción técnica ahí que habría que hacer en otra oportunidad, sino que también tuvo que enfrentar un conflicto muy grave entre el arzobispo de Santiago y la Corte Suprema. Y ahí don Manuel, que era un católico practicante, demostró que él no debía tomar partido ni por un poder del Estado, ni por el arzobispo de Santiago, religión a la que él pertenecía, la católica, sino que su tarea, porque lo quisieron involucrar en este conflicto, la llamada cuestión del sacristán, de la que todos hemos leído alguna vez, su tarea consistía en ejercer sus atribuciones, ni una más, ni una menos. ¿Qué diferencia con este descuajeringamiento que se ha ido produciendo en la institucionalidad chilena, en que casi todo el mundo, no todos, hace lo que le da la gana y se salta las normas y se salta los marcos? Don Manuel dijo, no, yo entre la Corte Suprema y el arzobispo de Santiago no tengo por qué escoger a uno o al otro. Tengo que dejar que el libre juego, de acuerdo a lo que establecía la Constitución en materia de patronato, se produzca entre ellos, lo cual significó para un sector del tronco pelucón, que se va a comenzar a denominar de ahí en adelante Partido Conservador, un dolor muy grande, y abandonaron el gobierno. Pero don Manuel no tuvo inconveniente en establecer definitivamente, para todos los que lo quieran seguir, la distinción entre el ejercicio de una potestad pública y las convicciones personales. Seguramente él tenía mucho interés en que el arzobispo de Santiago no fuese encarcelado, como estaba siendo amenazado, o exiliado, como estaba siendo amenazado por la Corte Suprema. Pero si la Corte Suprema hubiese tomado una decisión de esa naturaleza, de acuerdo a sus atribuciones, don Manuel no iba a intervenir en virtud de las suyas propias. Es muy notable eso, ¿no? Sí, pues ahí tenemos otro gran personaje de la época, Monseñor Rafael Valentín Valdivieso. Algún día hablaremos de ese gran viejo. Sí. Don Manuel
hablaba poco, ¿ah? Era un hombre de pocas palabras, pero hay dos tomos, yo tengo uno aquí, que son sus papeles de gobierno, ¿ah? Están recopilados por si alguien quiere conocer desde las fuentes a don Manuel los papeles de gobierno. Recuerdo que en el discurso, cuando él asume por primera vez la presidencia de la República, en el primero de los dos periodos, habla de dos conceptos, ¿no? El orden y la libertad. Porque él tenía la idea de progreso, ese era su lema, orden y progreso, enmarcados en el orden y la libertad. Qué buena lección, Jaime, ¿no? Así es, pues libertad dentro del orden. Qué mejor que eso. Y eso nos permite también adentrarnos en la obra material que él realizó, profesor, ¿no es cierto? Que fue tan extensa y tan notable. Pensemos que en la administración suya se instaura la caja de crédito hipotecario. Muchos preguntarían, ¿qué es? Bueno, la caja de crédito... Sobre todo ahora que los créditos hipotecarios se han ido a las nubes. Ponen a templar a cualquier persona. Claro, bueno, en el contexto del Chile republicano de esa época, la gran viga maestra del desarrollo, por decirlo de alguna manera, usando un recurso, ¿verdad?, lingüístico, era la agricultura. Entonces, él, con esa visión del estadista, piensa que hay que fomentar la agricultura y por tanto coloca facilidades para el crédito en este ámbito de la economía chilena, generando un boom en el emprendimiento agrícola como no se había conocido antes en la República. Ahí tenemos un punto. El ferrocarril. El ferrocarril. El caballo de hierro, ¿no es cierto? ¿Por qué le inaugura? El ferrocarril que va de Caldera, ¿verdad?, a Copiapó, que va a ser el gran instrumento para sacar... Ahora, ese no es un ferrocarril cualquiera, ¿eh? No, pues fue el primer ferrocarril que hubo en América del Sur. Y eso va a implicar una gran transformación económica, no solo para esa zona, sino que para todo el país, porque el mineral de la plata, ¿verdad?, que se estaba sacando en esa región, tenía que exportarse por vía marítima. Por lo tanto, el medio más rápido, más idóneo para poder hacerlo era el ferrocarril. Correcto. Y eso generó un punto de inflexión en el campo productivo minero también de Chile, que aún era incipiente, pero fue cada vez tomando, ¿verdad?, más cuerpo, y en homenaje a él hoy día lo destacamos y lo hacemos propio en este programa. Y una tercera dimensión que vale la pena comentar, más allá de la estrictamente política, la caja de crédito hipotecario, el ferrocarril, por supuesto la importancia que tuvo don Manuel años antes de la presidencia en la fundación de la Universidad de Chile, sí, pero sobre todo su trabajo en una de las comisiones preparatorias y después ya en la comisión redactora, revisora final del Código Civil. El gran artífice del Código Civil es don Andrés Bello, pero don Manuel viene, aunque varios peldaños más abajo, inmediatamente después en el trabajo de elaboración del código. Siendo el presidente de la República, participó en 300 sesiones de trabajo, porque él había sido profesor de Derecho Romano, de elaboración del código, ¿no?, con don Andrés Bello y con otros próceres de la época. Y finalmente, el año 1857, el 1 de enero, durante la presidencia de don Manuel, se promulga esa maravilla original. Hoy día, desgraciadamente, en algunas materias, sobre todo en los temas de familia, el código está charqueado, hecho pedazo, porque tenía toda una armonía interna que no era solo de época, tenía mucho que ver con el derecho natural del ser humano. Y promulga, decía, desde el 1 de enero del 57, esa maravilla de texto que ha sido reconocido en los estudios jurídicos del mundo entero como una obra cumbre. Es que mezclaba muy bien, profesor, tal como dice usted, las instituciones clásicas romanas, ¿verdad?, con las necesidades que tenía el Chile de la época. Entonces, eso generó también un cuerpo legal muy realista y muy adecuado al desarrollo del país en el ámbito cívico. Y fue, tal como dice usted, un gran modelo para incluso los otros códigos civiles de otras repúblicas latinoamericanas. Hay algunas que lo copiaron completamente. Les pasaron una gomita donde decía Código Civil de la República de Chile, borraron Chile y pusieron, no voy a decir qué países son, pero son bastante conocidos. Copy-paste, como dicen. Se ha estudiado mucho, don Manuel. Están estos dos tomos magníficos. Manuel Montt, educador, legislador, gobernante y magistrado, con muy variados estudios sobre su obra y su vida. Una palabra final, Jaime, sobre Manuel. ¿Cómo se lo presentarías tú a un joven que quiere ser político?
¿Qué le dirías a un joven que quiere ser político y para entusiasmarlo que estudie a don Manuel Montt? Que fue el primero en exigirse en el servicio al país. Más que discurso, fue un hombre que en el acto fue el que demostró cómo ser un buen ciudadano, un buen patriota y un buen gobernante. Y eso lo hizo en el transcurso de su vida. Es decir, uno lee la vida de Manuel Montt y se da cuenta de que desde su inicio hasta su término fue un hombre recto, honesto, probo y consecuente, tenaz en los propósitos que se propuso desde muy joven. Esto que Jaime ha mencionado es decisivo porque la palabra coherencia es la que quizá viene a resumir las 4 o 5 características que Jaime acaba de mencionar. Esa coherencia con defectos, con errores, pero que se busca continuamente por parte de una persona que entiende que no tiene un cajoncito donde puede meter aspectos de su vida, guardarlos con llave y que nadie lo va a pillar, que nadie va a saber, sino que entiende que desde que se levanta hasta que se levanta, 24 horas, incluso cuando duerme, tiene que ser siempre la misma persona, porque el servidor público está disponible no solo 24/7 como concepto cronológico, sino que tiene que estar disponible en todas las dimensiones de su vida, esté donde esté, como ejemplo y como conductor. Jaime, muchísimas gracias. Nos vamos a encontrar en un próximo programa hablando de otro gran viejo o de alguna gran señora. Muy bien, pues. Muchas gracias.